Actualicémonos también esta situación, qué tan cerca está de un final, porque hemos tenido de repente la impresión de que esto podría suceder, pero los bombardeos siguen y la diplomacia no parece tener el punto que muchos esperan. Para sumar más en esta información y que tengamos un ojo de experto, ¿qué le parece si sumamos a Arlene Ramírez Uresti, a quien le agradezco, internacionalista y académica, que está esta mañana con nosotros, y preguntarle primero, buenos días, Arlene Ramírez, preguntar esta parte de las reuniones que hemos visto entre Ucrania y Rusia, que me parece esta más reciente, están planteando sea de manera virtual por parte de los representantes ucranianos, ¿está cerca de verdad de alcanzar un punto de acuerdo o simplemente es pues parte de las negociaciones que no se ve como para cuándo puedan concluir? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Justamente lo que vemos es una falta de voluntad política. Se están extendiendo demasiado las negociaciones. Ninguna de las dos partes en este momento tiene claro hacer concesiones al respecto, ¿no? Y eso agrava el término del conflicto. Es decir, no solamente se está prolongando más de lo esperado, incluso por el gobierno ruso, ¿no? Una operación que aparentemente iba a durar unos 4 o 5 días, ¿no? Le daban cuando mucho una semana para la ocupación total de Ucrania, y hoy genera mucha especulación porque entre más sanciones, ¿no?, hay hacia Rusia, hay menos voluntad política, y como bien lo han dicho, pues todo esto repercute gravemente en la sociedad civil, que es quien está sufriendo el embate de un conflicto totalmente innecesario. En esta guerra no hay ni habrá ningún vencedor. Ahora, de lo que hemos estado conociendo también recientemente, lo que dice Ucrania es de que se sienten solos porque no hay otros que le estén entrando a este tema, y qué bueno, porque esto ya lo ha dicho el propio Joe Biden, desataría ahora sí la tan temida tercera guerra mundial. Pero en realidad está así de aislado Ucrania. Todas las otras acciones que llevan a cabo las naciones en cuanto a los castigos, incluso comerciales contra Rusia, ¿no abonan un poco para, no sé si la palabra sea, debilitar a Rusia o al menos contenerlos un poco? Lo que pasa es que todas las sanciones económicas que se están imponiendo dañan a la periferia también, dañan a la economía de gran escala. Vamos a ver, ya estamos en la antesala de una hiperinflación global y tenemos además grandes complicaciones en la cadena de suministros. Esto, además de citar lo que bien comentas del presidente Joe Biden, el escalamiento de la tensión y el poder llegar a involucrar a las fuerzas de la OTAN en el conflicto sería no solamente devastador para la periferia, países como Polonia, por ejemplo, no, países de Europa Occidental que son parte de la OTAN tendrían que intervenir, y es llevar la guerra totalmente al territorio occidental. Ucrania ha tenido grandes apoyos, sin embargo, el que no sea miembro de la OTAN y el que recientemente se esté acelerando su entrada como socio preferencial de la Unión Europea, pues genera condiciones de mucha incertidumbre para los mercados. No es un momento para escalar el conflicto, sobre todo si tomamos en cuenta que venimos de 2 años de pandemia, las economías están sumamente desgastadas y cada uno de los actores, ¿no? China mismo, Estados Unidos. China hoy tiene un rebrote de coronavirus de Omicron bastante importante en ciudades coyunturales para el desarrollo de las actividades económicas y sociales en China. Y eso pone, por supuesto, pues un tono de mayor vulnerabilidad. Ahora también el aspecto de nuestro país en la posición que ocupa en todo este tema, y algo que hemos dicho constantemente es hasta dónde son las repercusiones que podemos sentir. Ya lo económico ya lo hemos manejado y lo hemos planteado aquí, pero ¿puede escalar y llegar hacia otros ámbitos o solamente será aún en lo económico mientras todo esto continúe allá en Ucrania? No, por supuesto que puede llegar a escalar si en algún momento el conflicto llegara a subir de tono militar y la OTAN tuviera un involucramiento, pues no hay que perder de vista el poderío militar y nuclear que tiene Rusia y que tiene Corea del Sur y que tiene China y que tiene Israel. Entonces, por supuesto que el presidente Joe Biden habla con mucha claridad respecto a las implicaciones que tiene el escalamiento del conflicto. A nadie le conviene que el conflicto suba de intensidad en lo militar. Si bien las sanciones económicas, llegará a un punto en el que estas sanciones económicas estrangulen la operación militar rusa, eso es un hecho. Sin embargo, el precio que se va a pagar a nivel global por esas sanciones va a ser muy alto, ¿no?
Lo estamos viendo en los precios del trigo, en los precios de los fertilizantes. Rusia, por ejemplo, hablando un poco de lo que pregunta sobre México, ¿no? Rusia es uno de los países que más exporta fertilizantes para el uso agrónomo, y México es uno de sus principales compradores. Entonces, nosotros dependemos en muchos estados y en muchas líneas productivas, dependemos 100% de la agricultura. Esta guerra puede traer repercusiones bastante importantes para el desarrollo económico en lo subsecuente. La pandemia no ha terminado y hay que tener muy en cuenta que esto, mientras no esté controlada la emergencia sanitaria, definitivamente hay un riesgo de un nuevo brote, de una nueva cepa, que va a llevar a los países, obviamente, a tener que reinvertir en recursos para las vacunas y en muchas cosas. Entonces, esto genera, ¿no? Pues un caldo de cultivo para un conflicto de mayor intensidad, pero además de mayor daño para las economías de mercado y de mayor daño también para las acciones o las políticas exteriores que pudieran apoyar a los refugiados o pudieran apoyar a los desplazados, que ya a este momento en el mundo están casi por llegar a los 36 millones de personas refugiadas y desplazadas alrededor del mundo, sumando toda esta gente que se está movilizando de Ucrania hacia los países de la periferia. En verdad es tan lejano todavía el final de todo esto. Ya escuchábamos lo que nos comentaba de que no hay una voluntad por parte de ninguna de las dos partes, pero sí pudiera extenderse. Ya llevamos más de 2 semanas. ¿Hay que estar preparados para que esto sea un tema de aquí a todavía, digamos, meses? Ojalá que no, Francisco, ojalá que pudiéramos ver o predecir de manera certera el fin del conflicto en las próximas semanas. Como se ve, la voluntad, sobre todo de Rusia, de no ceder parte del territorio que ha ocupado, el avance de las tropas, a pesar de la resistencia ucraniana, se ve la solidez militar de Rusia. Y ahí está el llamado justamente del presidente ucraniano, ¿no? Mientras el espacio aéreo de Ucrania no sea cerrado, ¿no? Y no sea un delito sobrevolar el espacio aéreo, pues evidentemente esto seguirá ocurriendo, ¿no? Vamos a seguir viendo los ataques aéreos de Rusia en el suelo ucraniano. Una de las cosas que puede ayudar bastante es cerrar el espacio aéreo, porque al cerrar el espacio aéreo, Rusia estaría violentando nuevamente el derecho internacional, estaría transgrediendo las fronteras del espacio aéreo internacional. Y entonces la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, podría acusar a Rusia y podrían entonces hacer un bloqueo militar. Aquí el siguiente paso, después del bloqueo económico, es escalar las sanciones al nivel de un bloqueo militar, que es lo que en este momento requiere ya el conflicto. El bloqueo militar implica que no se pueda ni comerciar ni mandar ningún tipo de insumo para la operación militar del país que está atacando o del país que está invadiendo otro territorio. Es la única forma, insisto, el término muy coloquial, ¿no?, de estrangular la operación militar rusa. En ese caso, lo que pasa y lo que hemos visto en otros conflictos antes de llegar a la intervención de la OTAN es presionar al gobierno, en este caso ruso, ¿no?, a través de un cese total de las importaciones que puedan contribuir a la producción o al alimento, ¿no?, de la estrategia militar. Y en ese sentido, todavía falta ese recurso. Generalmente en conflictos internacionales se ha logrado estabilizar y por lo menos generar un armisticio, ¿no?, para que las dos partes dejen las armas y se lleve al Consejo de Seguridad o a la Corte Internacional la ronda de negociaciones que ya podríamos decir es fallida a nivel bilateral. Lo que se requiere ya es un proceso de mediación internacional a través de la Corte Internacional de Justicia y a través del Consejo de Seguridad. Lamentablemente sabemos que Rusia es miembro permanente con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, lo que por supuesto empeora el conflicto y podríamos llegar a tener una situación como la que se vio en Crimea, ¿no?, que finalmente Crimea queda en el limbo. Después de un tiempo Naciones Unidas aborta, ¿no?, las pláticas se quedan medio solucionadas, medio atendidas, pero en realidad no hay una atención ni una solución adecuada
¿no?, que pueda solventar los temas que hoy en día siguen latentes en disputa entre Rusia y Ucrania. Así que habrá que estar al pendiente y sobre todo informándose para que no caigamos en un tema de desinformación, pero también intentar entender un poco de todo este, que es más amplio de nada más un conflicto entre dos países. Muchísimas gracias por su compañía y estaremos esperando próximos espacios como este. Excelente martes. Gracias igualmente. Un saludo a toda la audiencia. Buenos días.